Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir una vez más a los webinars de Bestinver, esta vez dedicado al mercado ibérico. Y para ello me acompaña casi todo nuestro equipo ibérico, porque León Isusquiza no pudo venir, pero tenemos a Ricardo Seixas, Gabriel Mejía y Javier Ortiz. Muchas gracias por venir. Muy Hola, buenos Pepe. días. Gracias, Y Pepe. antes de nada, enhorabuena también por los resultados que estáis consiguiendo. Este año habéis empezado muy fuerte, que además es la continuación de un 2025 espectacular, 58% de rentabilidad y además habéis sido el mejor fondo de renta variable ibérica, ¿eh? Efectivamente, muy contentos. Un buen año del 25, un buen inicio de año este año. Más que nada, realmente lo que nos alegra realmente es seguir trabajando con vistas a esa rentabilidad de largo plazo, porque es la forma de realmente componer unos patrimonios con base a una rentabilidad alta, interesante, como bueno, realmente venimos haciendo los últimos 5 años con rentabilidades anuales del 20 o 10 con rentabilidades del 10% anual. Entonces eso es realmente lo que nos preocupa, lo que tenemos como objetivo lograr a medio o largo plazo, utilizando nuestra gestión. Ujú, muy bien, pues hace unos meses hicimos un webinar en el que hablamos del mercado ibérico, hablamos de las perspectivas que teníamos del mercado ibérico y de Bestinver Bolsa en particular. Y ese contenido básicamente sigue vigente en la actualidad. Entonces, hoy me gustaría ir un poco, no sé si más allá, o ver lo que hay detrás de esas perspectivas, entender vuestra forma de invertir, entender vuestra forma de ver los mercados, que al final ese método es lo que os permite generar las rentabilidades de largo plazo que comentabas tú antes, ¿no? O sea, esto insistimos mucho a nuestros inversores, que cuando alguien invierte en un fondo de inversión tiene que entender muy bien la metodología, la filosofía que hay detrás de esa forma de entender los mercados y de esa forma de tomar decisiones, porque al final en lo que realmente se invierte, cuando se invierte en un fondo de inversión, es en una forma de trabajar en una metodología de gestión del equipo de inversión de ese fondo, y precisamente me gustaría empezar por eso, ¿no? Por el equipo, porque yo he trabajado en muchas casas y un trabajo tan complejo como es la gestión de activos es muy complicado encontrar un equipo tan bien engrasado como el vuestro. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente es un trabajo que al final viene de la experiencia, bueno, yo aportando lo mío, que llevo un poco más de 33 años gestionando Iberia y algo más en otras posiciones, y al final con el tiempo vas haciendo una idea, ¿no? Un concepto y lo vas desarrollando. De hecho, yo creo que ese desarrollo, al final la parte importante es cuando ya nos fuimos constituyendo como equipo. Bueno, Javier conmigo desde hace 15 años, bueno, el equipo al completo ya con los cuatro hace como 10. Y al final toda la metodología tiene un mismo sentido, que es al final la gestión del riesgo. Luego vamos hablando un poco más de eso, pero aquí la clave y el número 4 tiene que ver con el tamaño del mercado, evidentemente, en el que operamos. Es un mercado, en fin, relativamente limitado, digamos que en torno a unas 100 compañías. Entonces siempre me ha parecido que el número ideal para el nivel de conocimiento y de seguimiento de las tesis de las empresas que me gustaría mantener, que 4 era el número ideal, ¿no? Y entonces tiene que ver con el mercado y luego la forma como lo tenemos distribuido es no tenerlo distribuido. Justamente el hecho de que no todos los sectores están presentes en el mercado y los que hay, pues normalmente es una, dos, tres empresas, pues lo lógico es que no haya un experto sectorial. Y no solo eso, sino que un modelo generalista nos permite que de alguna forma todos intentemos tener conocimiento suficiente como para dar más forma
a las tesis de inversión, ¿no? Al final, el debate que se produce alrededor de cada compañía, en que cada uno de los cuatro aporta su granito de arena, su visión, al final fortalecen ese caso de inversión, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos, digamos, que la parte de soft skills o de temas más bien del foro psicológico, ¿no? Que también se tratan aquí, porque fíjate que el riesgo de que uno solo asuma las decisiones, tome las decisiones, basado en sus sesgos, sus percepciones, sus valoraciones, al final hay un riesgo de un ego muy importante que con el debate evidentemente tiende a diluirse. Luego hay el tema de la emoción en las reacciones, en los movimientos de mercado, que efectivamente es algo que te puede llegar a condicionar, ¿no? Entonces está claro que esos debates, el debate no solo de entorno o de situaciones específicas de empresa, sino que de movimientos de mercado, llevan a que tu respuesta a cualquier movimiento de mercado sea muy ponderada y utilizando mucho la razón, quitando ese peso que condiciona de la emoción. Tener algo de emoción está bien, pero sin que te condicione, ¿no? Sí, a mí me gustaría incidir en el valor de esa experiencia conjunta del equipo, ¿no? Al final hemos pasado prácticamente por todo. Hemos pasado por una crisis de deuda periférica, hemos pasado por un Brexit, hemos pasado por un COVID, tuvimos también el boom de inflación hace pocos años, y eso a nivel macro, pero a nivel micro también hemos pasado por situaciones muy difíciles, quizá en tesis de inversión que no evolucionan como tú te planteabas. Y creo que al final pues sí que nos conocemos a la perfección, ¿no? Las fortalezas, debilidades de cada uno y los diferentes sesgos de opinión. Y yo sí que creo que esto sí que ha tenido o ha sido un factor importante, ¿no? En el buen hacer de los fondos estos últimos años. Un aspecto que valoro de manera muy positiva en la forma de gestionar es el nivel de autonomía que nos ha dado Ricardo en el proceso de inversión. Este nivel de autonomía me parece muy importante a la hora de que cada uno llega con distintos puntos de vista a una conclusión distinta sobre a lo mejor una misma tesis. Esto lo que genera es un debate muy positivo que nos permite generar dos elementos que considero bastante importantes en el proceso de inversión. Uno es la convicción y la flexibilidad. La convicción de tener una posición en cartera cerca del límite legal, como cerca del 10%, como pudimos tener el año pasado en Indra, en Santander o en Zegona, y la flexibilidad de poder movernos en una tesis de inversión con los pesos según vayamos viendo nueva información. Eso veremos, luego seguiremos hablando de estos temas. Hay una cosa que me parece muy interesante, que es, antes Javi comentaba pues, cómo ha fortalecido al equipo la forma de entenderse, que ha supuesto pasar por cosas pues, como el COVID, el Brexit, la crisis inmobiliaria, ¿no? Estar juntos. Esos acontecimientos que a un equipo profesional une y que sin embargo a un inversor particular pues muchas veces le produce ciertos reparos, ¿no? A la hora de invertir, lo ven como una cosa negativa. Esto viene a colación de hace unos meses Ricardo y yo hicimos un episodio para nuestro podcast de Valor con B, en el que con datos oficiales comentábamos que cuando hacíamos ese podcast hace unos cuantos trimestres, el inversor español tenía una exposición mínima en términos históricos, nunca había tenido tan poca exposición a su mercado doméstico, ¿no? Luego el mercado doméstico resultó ser uno de los mejores del mundo. Esa baja exposición fue un error, ¿no? Entonces, entiendo que debe haber una relación entre todas esas cosas que nosotros valoramos muy bien, pero que al inversor le asusta, y también con los buenos resultados. ¿Cómo interpretáis esto desde el punto de vista de un equipo profesional especializado en el mercado ibérico? Bueno, es un análisis complicado, por supuesto. Seguramente nos vamos a quedar muy cortos, pero te diría que hay un par de elementos que me parecen aquí clave. Uno que tiene que ver con
cuando estás metido en un determinado entorno, se genera mucho ruido a tu alrededor y frecuentemente es un ruido que más que ayudarte, evidentemente, te quita ganas de invertir, ¿no? Y eso se notó, yo creo que bastante, cuando hace como unos 3 años identificábamos un cambio en mercados. O sea, realmente sentimos que el primer movimiento fue, especialmente el primero, muy de la mano de los extranjeros, ¿no? Que identificaron esas tendencias, identificaron esos ganadores y entraron. Pero hablaba del ruido de entorno porque te puede condicionar y además del ruido de entorno tienes otro ruido que también se produce por donde te mueves, que tiene que ver con tu experiencia personal, tu relación personal con la empresa A o B, o la tuya, o la de tu primo, o algún conocido que te ha dicho esto o lo otro, y que te hace al final partícipe de ese conocimiento. Y tú sientes que, bueno, en este entorno, estas compañías que yo conozco perfectamente, ayer mismo me decían esto y lo otro, y sientes que eres poseedor de información relevante a la hora de optar por invertir, ¿no? Y entonces, bueno, yo de hacerlo lo hago yo personalmente. A esto se puede unir el otro elemento que tenía pensado para este caso, que es la cartera, ¿no? De repente tú has constituido una cartera, porque lo puedes hacer solo, ¿no? Entonces has constituido una cartera o has heredado una cartera y ahí están tus Matildes, tus Santanderes, que apenas empiezan a recuperar niveles o ni eso, y que ese efecto de estar en pérdidas te genera un parálisis. Realmente, cuando hablamos del tema emocional, al final es el exponente máximo de la emoción, es que te genera parálisis, no haces nada, ¿no? Entonces, bueno, al final, y como decía Javier, o sea, tenemos cosas que te llevan muchos años. Con lo cual ese parálisis se mantuvo durante todo este periodo posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, son elementos que creemos que tiene sentido tener en la coctelera de esa inacción o ese alejamiento por parte del inversor local del mercado doméstico en todo este periodo y tomar a que después de haber enseñado su cara más bonita y sus calidades, que el inversor vea que tiene sentido incluir este mercado en su cartera, ¿no? Sí, yo creo que en ese modus operandi del perfil de inversor español, que decía yo en España lo hago yo, invierto de forma directa, no necesito fondos de inversión. Yo creo que a veces se nos pierde un poco la idea de que no se trata de conocer las compañías descriptivamente, no se trata de conocer descriptivamente el negocio, se trata de montar una tesis. Eso implica un trabajo en, de alguna forma, plantear un poco cómo van a evolucionar las operaciones de la compañía y plantear también cómo va a evolucionar la valoración. Si no haces esto, muchas veces te puede pasar como dice Ricardo, que o te enfrentas a pérdidas importantes o esa parálisis donde viene de no vendo hasta que recupere X nivel de tal. Y lamentablemente en España tenemos bastante mala experiencia con ese tipo de lógica, donde hemos visto nombres, vamos, que conocemos todos y que muchos tendremos o familiares nuestros o nosotros mismos en las carteras, de que no han recuperado niveles de 2007 en 15 años y hay muchos otros que todavía siguen sin hacerlo, ¿no? Otra de las realidades que nos encontramos cuando bueno, viajamos por España y nos encontramos con clientes es este inversor que de alguna forma considera que todas las buenas compañías y todos los sectores interesantes no están en Iberia y concentra todo su ahorro, su patrimonio fuera de España. Nosotros le damos la razón. Es cierto que hay muchísimas compañías y sectores punteros que no están listados en España, pero sí que nos atrevemos a sugerir que si quiere diversificar un poco las fuentes de rentabilidad de su cartera, en Iberia sí que hay oportunidades de inversión súper interesantes. Bueno, al final nosotros pensamos que tener un fondo de renta variable ibérico como complemento a una cartera quizá más global, pues tiene un, vamos, le va muy bien y creemos que bueno, las rentabilidades de los últimos años y particularmente la del año pasado y como parece que está comenzando este año, sí que valida un poco esta idea. Sí, yo creo, Pepe, que el inversor minorista tiende a actuar en función de la información pasada o más reciente en vez de mirar hacia futuro. Es por esta razón que en 2007 quizás estaban sobreexpuestos a la bolsa española.
Esto generó unas grandes pérdidas que prefirieron aguantar por ver si recuperaban en un entorno en el que fue la bolsa americana, impulsada principalmente por las grandes tecnológicas, las que llevaron la rentabilidad, el tono de la rentabilidad a nivel mundial. Con lo cual, esto ha hecho al inversor minorista no solo olvidarse de la bolsa española, sino un poco, sentimos, despreciarla. Sin embargo, yendo nombre a nombre en la lista del IBEX, vemos compañías de altísima calidad, vemos Inditex, vemos Iberdrola, vemos Ferrovial, y tenemos un listado de empresas de pequeña y mediana capitalización de altísima calidad. Con lo cual, siempre pensamos que el jardín del vecino es más verde, pero muchas veces lo bueno lo tenemos en casa. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo soy un enamorado del mercado ibérico. Y a mí me da, no sé si decir pena, me da un poco de rabia esa sensación que tenemos, pues eso, de pensar que el jardín del vecino es más verde, ¿no? Cuando es verdad que tenemos compañías de primerísimo nivel, pues eso, Inditex, Ferrovial, muchísimas, ¿no? Y tal vez la causa de bueno, ese sentir negativo, ¿no? que tiene el inversor nacional, pues muchas veces es la hipersensibilidad por el ruido, pues el primo que trabaja en el cuñado que conoce a, y al final la bolsa no se mueve, ¿no? por esas narrativas del ruido, pero creo que precisamente romper con esas narrativas pesimistas, y los resultados lo han demostrado, romper con esas narrativas pesimistas es el principal valor de un equipo profesional como el nuestro, ¿no? Pero claro, o sea, para eso hay que entender, que es una de las cosas que insistimos mucho en nuestras comunicaciones, hay que entender que esos momentos de pesimismo, esos supuestos malos momentos del mercado, son muy buenos momentos para el inversor, son muy buenos momentos para comprar, son momentos para dar el paso, pero que eso va en contra de la psicología humana, ¿no? Efectivamente, o sea, lo que estábamos hablando antes es la emoción en su extremo que gana protagonismo con el aumento de volatilidad, pero como bien dices, es un poco intuitivo que justo en esos momentos de volatilidad es cuando se generan las oportunidades. Y como dices, o sea, el tema de la emoción, la gestión de la emoción a nivel del equipo y de los debates que tenemos, justamente llevan a que la respuesta, como comentaba antes, sea bastante razonada. Y es razonada no solo por el debate, sino que luego tenemos algo que frecuentemente no tienen demás inversores minoristas, que es los números. Los números no se suelen emocionar demasiado y tenemos ahí una llamada a la realidad, al razonamiento de la reacción y que pues normalmente nos ayuda a invertir de forma serena y razonada, como digo. Hay que tener en cuenta que por un lado tenemos la volatilidad y la emoción, por otro lado, si los mercados son alcistas, se te puede generar otro tipo de emoción que es la ansiedad, ¿no? Porque de repente sientes la ansiedad esa de, pues, este 20%, este 30%, 40%, o sea, son muy jugosos y me voy aquí a coger plusvalías, ¿no? Pero efectivamente un año como el 25 es un buen ejemplo de que pues, te puedes dejar mucho dinero sobre la mesa, dejar de ganar de añadir mucha rentabilidad a esa que llevas acumulada, porque llevamos como cantidad de ejemplos del año pasado de subidas superiores a multiplicar por 2 o por 3 o por 4, ¿no? Entonces, el quedarse con el 20 o el 30%, pues es producto justamente de esa ansiedad, y si me pierdo esto que ya tengo ahí a tiro de piedra, ¿no? ¿Cómo se llama? Al alcance. Al alcance, ¿no? Muy de la mano, ¿no? Entonces es algo relevante. Sí, quizá yo simplemente recalcar que probablemente no es suficiente solo con apartar esos sesgos emocionales. Al final hay que saber qué pasa en la compañía, tener una opinión sobre cómo van a evolucionar los fundamentales de esa compañía a futuro y ver qué descuenta el precio, y de alguna forma buscar la oportunidad en esos desajustes que comentaba Ricardo, te presenta el mercado de vez en cuando.
Nosotros lo decimos siempre, ¿no? Pensamos que un particular puede perfectamente montar una tesis de inversión exactamente igual que nosotros. Ahora hay que hacer el trabajo. Y que creemos que eso es lo que muchas veces no pasa, ¿no? Que ya sea por falta de conocimientos técnicos, recursos o lo más común, ¿no? La falta del tiempo, pues no se hace este trabajo. Que al final es algo, o sea, esto de invertir en bolsa es algo que conceptualmente es sencillo, ¿no? Que es comprar abajo y vender arriba, y sin embargo luego a la hora de la verdad, pues por un montón de cuestiones psicológicas, cuestiones técnicas, se vuelve tan complicado que casi parece que es más sencillo hacer lo contrario, ¿no? Comprar arriba y vender abajo. Al menos hay como más casos de gente que compra arriba y vende abajo, cuando debería ser igual de complicado hacerlo bien que hacerlo mal. Y aquí yo creo que es uno de los puntos en los que tenemos que hacer especial hincapié, aprovechando que estáis aquí, y también para explicar la ventaja competitiva que supone vuestra forma de trabajar, y cómo vais a esos aspectos técnicos que decía Javi, ¿no? Más allá de una narrativa, más allá de un aspecto psicológico, hay una serie de números, hay una valoración, hay un análisis, y eso es lo que nos permite al final tomar esas decisiones más acertadas. Entre otras cosas, yo diría que el hecho de que tenemos una sistemática, ¿no? Es una sistemática, o sea, es un análisis sistemático, y hay una sistemática de análisis, que es al final lo que tienes de tratar de entender siempre y estar muy pendiente es qué efectos pueden hacerte cambiar una posición. ¿Qué te puede hacer cambiar una posición? Entonces, por enumerar tres características, diría que por un lado tienes un efecto de entorno, ¿no? Que te puede impactar más o menos directamente tu región, tu sector, tu compañía, y hay que tenerlo en cuenta. Hay un otro elemento que quizás es aquel que estamos más enfocados en nuestro día a día, que es realmente de detectar cualquier desviación en la estrategia que hemos comprado en nuestra tesis de inversión para esta compañía. Entonces, cualquier desviación, cualquier cambio estratégico puede y seguramente va a generar cambios en nuestra tesis y en nuestro resultado en cuanto a potencial que puede llegar a tener ese valor. Y luego hay un tercer elemento que tenemos siempre de tener muy presente, y cada vez más quizás, que tiene mucho que ver con la gestión pasiva, ¿no? Que al final es tratar todo por igual. Y tradicionalmente, históricamente, eso pasaba en alocación regional. O sea, hay un giro y se pasa de estar más sobreponderado en Estados Unidos para estar más sobreponderado en Europa. Pues sí, habrá seguramente ejemplos de compañías en Estados Unidos que no tienen nada que ver con la economía americana porque exportan todo, por ejemplo, ¿no? Pero últimamente ya va más por sectores, factores de riesgo o temas, ¿no? Últimamente las cestas temáticas han ganado mucho relevo, mucho protagonismo, ¿no? Como pues las cestas de la IA, ¿no? Los habilitadores de la IA, los beneficiarios de la IA, los perdedores con la IA. Entonces se generan cestas. Y evidentemente, al crear cestas sobre las cuales vamos a actuar de la misma forma, comprando todo o vendiendo todo, pues se van potencialmente a generar oportunidades, ¿no? Entonces, un poco lo que comentabas antes de pues, la gestión activa versus gestión pasiva. Aquí hay que tener en cuenta que pueden llegarnos oportunidades por esa vía. Eso es importante también de explicar, porque muchas veces se plantea que la gestión pasiva es el principal enemigo de la gestión activa, pero una de las cosas que decimos siempre desde Bestinver, que es la esencia de nuestro método de inversión, es que la rentabilidad de cualquier inversión depende de dos factores. Primero, la evolución del desempeño del negocio a lo largo del tiempo, y el segundo es la evolución de la valoración, ¿no? La valoración a la que compras ese negocio. Y son casuística pura. Sin embargo, la gestión pasiva lo que hace es tabla rasa, una temática, y ahí te mete pues, las compañías que procedan, o los mercados que procedan, lo que decíamos antes, ¿no? El mercado español estaba en las cestas de mercados estructuralmente tocados, y sin embargo,
los que estabais ahí encima de las compañías, lo que veis es unos fundamentales que iban a mejor, unas valoraciones que se estaban quedando con un descuento muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque la gestión pasiva, que mueve estos grandes flujos de tabla rasa, estaba ignorando esos dos aspectos. O sea que al final, si le damos la vuelta al argumento, lo que vemos es que en realidad la gestión pasiva es un aliado de la gestión activa, porque lo que hace es generar ineficiencias que un equipo de especialistas puede explotar, ¿no? Efectivamente, o sea, aquí el tema del conocimiento, de la confianza que te ganas de una determinada compañía, a diferencia de un cliente minorista a los profesionales, es porque nos llega por la doble vía. La vía de conocimiento de la compañía y de la estrategia y de su bien hacer. Por otro lado, tienes la parte de que la valoración encaja. Entonces, no es solo una buena compañía, es una buena inversión. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los precios de mercado al final se establecen por dónde está la narrativa del mercado, dónde está la estimación de potencial o del valor de la compañía en el mercado. Y entonces es lo que tratamos de buscar siempre y tenemos de tener muy presente siempre, que es: nosotros, nuestra tesis está aquí, para nosotros la valoración es esta. Si existe un potencial es que el mercado piensa diferente de ti. Entonces tienes de tener muy bien identificada dónde está esa ineficiencia a nivel de valoración por parte del mercado, y para que esa confianza en que existe esa ineficiencia te haga tranquilo, te haga mantenerte tranquilo, porque se van a reducir seguramente esas ineficiencias, generando rentabilidad, que es lo que buscas, ¿no? Entonces eso es claramente algo que tenemos siempre de tener muy en cuenta, que es que al final el mercado es reflejo de los cambios que se producen en la tesis del consensus, ¿no? Y luego ya pues trataremos de buscar esa ineficiencia porque el mercado no está viendo esto o lo otro, ¿no? Yo quizás un episodio de esta diferencia entre relato y dato lo vimos durante el COVID con la empresa Inditex. Acababa de salir Pablo Isla, un directivo con una trayectoria impecable en la compañía, y Marta Ortega daba un paso al frente como presidenta no ejecutiva y traía con ella pues, a un directivo desconocido por el mercado, a Óscar García Maceiras, con lo que el mercado empezó preguntándose: oye, igual el barco va sin rumbo. Y luego se juntaron dos narrativas. Una fue que durante el COVID iba a cambiar nuestros patrones de consumo y que todos íbamos a comprar online, con lo cual tener una tienda física había pasado de ser un activo a un pasivo. Y el segundo era el gigante chino Shein, iba a quedarse con el mercado de moda accesible y que iba a ser imposible competir contra ellos debido a su estrategia agresiva de precios que tenían. Al final fue una narrativa que hizo que el precio de la acción cayera pues 40-50%, se fue por debajo de 20 euros, y con el tiempo y con un buen análisis acabó siendo una oportunidad histórica en el valor, porque fue de nuestras principales posiciones durante 2023. A mí me parece interesante el ejemplo de Inditex, precisamente por varias cosas, ¿no? Primero, ejemplo clarísimo de las buenas compañías que no nos podemos perder, que tenemos en nuestro mercado, compañías líderes, que por esa hipersensibilidad al ruido que decíamos antes, lo estamos perdiendo. Eso es un error como inversores. En segundo lugar, este ejemplo de lo que ocurrió durante el COVID pone de manifiesto esa importancia que repetimos siempre, de comprar en los momentos de pesimismo buenas compañías, aprovechando buenos precios. Pero también creo que el ejemplo de Inditex es muy interesante porque Inditex es una compañía que lo ha hecho muy bien a lo largo del tiempo, y creo que una de las cosas más difíciles para un inversor de Inditex ha sido lo que decías tú antes, ¿no? De vencer ese caramelito, por así decirlo, de vender con una ganancia rápida, vender con un 20%, un 30% de revalorización, y al final lo que piensas que es una operación muy rentable, se traduce en haber perdido una oportunidad para multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, ¿no? Entonces, también como gestores profesionales creo que hay que dar una respuesta a esta situación, ¿no? Sí, yo creo que quizá nuestra
bueno, el desempeño del año pasado es un buen reflejo de lo que estás contando y lo importante que es dejar madurar las ideas, ¿no? Yo creo que el año pasado entre nuestras principales posiciones encontrabas pues, dos valores de bancos que habían probablemente más que doblado, encontrabas a Indra que había triplicado y encontrabas Zegona que incluso había multiplicado por 4. Estos valores siguen siendo bastante protagonistas todavía en nuestras carteras porque evidentemente pensamos que siguen teniendo recorrido, pero que aquí la clave es esa, mantener una tesis de inversión sólida y que actualizas constantemente, ¿no? Y de alguna forma esto es lo que te permite pues quizá digerir con cierta normalidad pues repuntes de precios muy fuertes como los que estás comentando, ¿no? Y creo que esto es clave, el gestionar el vértigo que se produce en estas situaciones y que de alguna forma tienes que gestionar para sacar el máximo rendimiento de tus ideas y al final de tu trabajo, ¿no? Te hablas, Javi, de esa importancia de estar encima de las posiciones e ir actualizando las tesis de inversión, dejar correr los beneficios. También la importancia de estar encima de las posiciones para encontrar las oportunidades, pero una característica que para mí, como compañero, pero desde fuera del equipo ibérico, una de las características que más me llamaron siempre la atención y que me parece una de vuestras grandes virtudes a la hora de trabajar es esa importancia que le dais a estar encima de las posiciones también para identificar rápidamente un error, ¿no? Que no solamente ese foco en una compañía te permite encontrar oportunidades para ganar, sino que además también te permite encontrar oportunidades para no perder, que a largo plazo también tiene muchísima importancia, ¿no? A la hora de generar rentabilidad. Desde luego. O sea, a ver, nosotros la clave realmente digamos, ya de la fase de gestión de posiciones, la clave es no aceptar desviaciones, ¿no? No aceptamos desviaciones a nuestra tesis. Eso quiere decir que justamente al estar muy encima podemos tratar de reducir al máximo el tiempo que media haber detectado esa desviación y la ejecución de la venta, porque frecuentemente es de lo que se trata, es que la reevaluación la hagas desde la barrera. Y no estando invertido esperando a que no te pase lo peor mientras estudias, ¿no? Entonces, esa detección de errores, como decías, al final no deja de ser un grado extremo de desviación. O sea, ¿y a qué me refiero? Me refiero a que son desviaciones que se producen en cualquier de los casos, simplemente el grado de perjuicio o de pérdida, más bien, es mucho más grave cuando ya lo clasificas como error, porque ya se ha pasado, o porque se ha pasado mucho tiempo y ya está en el precio todo lo malo que has llegado por fin a identificar, o porque el grado de pérdida directamente en precio es gigante, pudiendo llegar a ser un caso de una quiebra. Hemos vivido algunas, yo desde luego, y bueno, ejemplos como Pescanova o Espíritu Santo, pues los he vivido, ¿no? Y el caso de Pescanova era una historia súper interesante, ¿no? Con su flota, su pescado, su marca, pero que de repente en una reunión me doy cuenta que a una pregunta muy sencilla del nivel de deuda a nivel consolidado en la empresa, la respuesta fue poco más que nada. Entonces, pues es un alerta extremo respecto a pues eso, un momento y una situación muy clave que es del nivel de endeudamiento de una empresa, ¿no? Efectivamente, unos días, semanas después, se anuncia la suspensión de pagos y es un caso, pues eso, dramático de mucha pérdida que podrías haber sufrido al no haber mantenido ese contacto y detectado esa dificultad de contestarte, ¿no? Por otro lado, el caso de Espíritu Santo es un poco diferente porque estábamos fuera, fue un momento muy turbulento en cualquier caso, y cuando estábamos ya un poco animados porque ya el precio a lo mejor suponía una oportunidad, pues el banco se sale con una ampliación de capital, ¿no? Una ampliación de capital que no entendíamos para nada porque no tenía que ver con el relato y lo que nos venían describiendo como su situación.
Entonces, como no nos encajaba, posiblemente ese dinero fuera a servir para tapar algo que no habíamos identificado hasta el momento, y por eso no hemos entrado, y en buena hora, porque efectivamente pues el banco quebró también, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos que quizás Sí, ahora algo más reciente. Sí, yo quizá aquí con este mantra, ¿no?, que comentas que tenemos de tolerancia cero con los desvíos en las tesis, al final, si estimas que tu tesis, de alguna forma, aunque sea temporalmente, ha quedado invalidada, normalmente nosotros actuamos, ya sea reduciendo la posición o saliendo de forma completa, ¿no? Porque normalmente lo que suele pasar es que te ves a las semanas o a los meses, ¿no?, haciéndote las mismas preguntas con la misma información, pero con la acción un 30 o un 40% más abajo, ¿no? Y es este tipo de situaciones las que normalmente intentamos anticipar, ¿no? Decía Ricardo, quizá, no sé, ejemplos más recientes. Dos compañías que han tenido un peso sustancial hace bastantes años en la cartera, y sobre las que actuamos fueron EDPR y Celnex. Por ejemplo, en el caso de EDPR, en 2022 yo creo que sí que vimos bien el reseteo del coste capital, y cuando también percibimos que las operaciones empezaban a torcer, sí que actuamos o redujimos la posición aceleradamente. El caso de Celnex, que quizá años atrás sí que había tenido un peso muy importante de la cartera, acompañando quizá esa expansión vía adquisiciones que sí que comprendíamos mejor. Cuando hubo un cambio de estrategia, también decidimos actuar y de alguna forma replantear el sentido de la compañía en la cartera. Pero sí que me gustaría recalcar que tanto EDPR como Celnex son dos compañías muy válidas, simplemente son ejemplos de cómo interpretamos la tesis de ambas compañías en un momento determinado en el tiempo. Al final, como decías en tu pregunta, nuestro mercado es muy pequeño y intentamos sacarle chispas teniendo un contacto muy estrecho con las compañías. Y nada, esto es un poquito la idea. Bueno, sí, al final se trata todo de reducir al máximo ese riesgo de pérdida. Ya sabemos el efecto aritmético que supone recuperar una pérdida del 50%, tienes de doblar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar realmente reducir al máximo las pérdidas en cartera, y la forma de hacerlo para nosotros es, como decimos, estar muy encima de las historias. O sea, la gestión de riesgo, al final hemos empezado por ahí, ¿no? Cuando decía, al final, al constituir un equipo, estamos tratando de gestionar riesgo, ¿no? Es un riesgo de persona, de riesgo de percepciones, riesgo de egos. Luego hay los riesgos de mercado, que son también muy clave, y en el mercado nuestro, de ser pequeño y por el efecto de las convicciones fuertes que llegamos a obtener y a tener respecto a determinadas tesis, las posiciones y a esas convicciones suelen ser muy grandes. Y eso al final, por un lado, está definido en la ley que nos regula como limitaciones de concentración, pero por otro es algo que buscamos, porque queremos que impacte de verdad la rentabilidad cuando se produzca lo que creemos ser ese potencial que hemos identificado. Entonces, la gestión al final del riesgo de esta forma, al final culmina en que volvamos a empezar, que es, tenemos de estar encima de la historia. Tenemos de estar encima de la historia, ganamos confianza, aumentamos posición, tenemos de estar encima de la posición para que no haya riesgo de pérdida, ¿no? Hombre, está claro que en un mercado pues, reducido, como comentas, como es el mercado ibérico, con 100 compañías invertibles al final, pues evidentemente esto a la hora de trasladarlo a una cartera pues implica que hay menos oportunidades de inversión y hay que poner más capital en las que se encuentren. Pues es una característica más del universo de inversión que te fuerza a llevar una gestión de cartera muy, muy determinada, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que comentas de la importancia de la convicción, porque uno de los aspectos, en mi opinión, más se confunden a la hora de empezar a invertir o en conversaciones con otros inversores es una confusión que hay entre convicción y empecinamiento, ¿no? Que dice, no, es que si tú estás seguro de una compañía tienes que mantenerla a largo plazo para siempre, una especie de compro y me olvido, y es todo lo contrario, ¿no? O sea, tener una convicción es estar seguro de tu idea, estar seguro de tu opinión
y al mismo tiempo estar preparado para cambiarlo, ¿no? Eso dice mucho de la seguridad en tu propio método, que consiste en encontrar oportunidades para ganar dinero y salir rápido de los problemas. Creo que esto es uno de los principales valores, ¿no? de la gestión. Sí, o sea, aquí lo que hemos tocado ya varias veces, ¿no? Que es las desviaciones. No admitimos desviaciones a nuestras tesis. Incurrimos en un riesgo que luego no nos sabríamos explicar a nosotros mismos. Si lo hemos visto, ¿por qué no hemos actuado, ¿no? Entonces esa es la principal o primera reacción, es no admitir cambios a las tesis de inversión. Por otro lado, lo que decías, realmente no es que cambiemos de opinión, simplemente adaptamos nuestra tesis a los cambios que se produzcan a nuestro alrededor y que hayamos podido identificar como que pues, nos estaban moviendo las bases, los cimientos de nuestras tesis, ¿no? Y bueno, cambios de esos se nos producen diariamente, yo diría, ¿no? Javi, si quieres algún par de... Sí, o sea, yo creo que uno de los cambios o uno de los momentos donde quizá nos hemos adaptado a una nueva realidad, como comentaba Ricardo, ha sido nuestro cambio de visión en el sector bancario hace 3-4 años, ¿no? Nosotros durante la década anterior prácticamente tuvimos una posición en el sector bancario bastante escasa y creo que pues nos adaptamos muy bien o identificamos muy bien este cambio de régimen de tipos de interés y cambio de rentabilidad estructural en los bancos, y en algunas fases los bancos han llegado a pesar en torno al 40% de nuestra cartera, ¿no? Yo creo que ese ha sido el cambio más destacado en la composición de la cartera versus hace 10 años, por ejemplo, en lo que podemos tener ahora. Sí, también hay cambios de opinión de mercado. Y aquí se me ocurren 2 casos que hemos tenido en cartera y que, dada la cercanía a las compañías y nuestro énfasis en estar comprobando cada tesis, pudimos anticiparnos. Estos son los casos de Dia e Indra. Ambos partían de una situación de partida similar, habían generado pérdidas a los inversores, tienen una capitalización pequeña, con lo cual estaban fuera del radar de todo el mercado. El caso de Dia era intocable. Tras reclasificaciones contables y ampliaciones de capital, todo el mundo había perdido dinero excepto los cortos. Un nuevo equipo gestor empieza a darle la vuelta al negocio, pero ya el que se aventuraba a mirar la compañía tenía que ver una contabilidad compleja, pérdidas en mercados no estratégicos y una compañía, digamos, opaca porque no quería aún contar la estrategia. Con lo cual, nosotros que veíamos un progreso significativo en el turnaround de España, y lo que pasó fue venta de los mercados no estratégicos, con la salida última de Brasil, que era el mercado más complejo para la compañía, refinanciación de la deuda, el equipo directivo decidió comunicar la estrategia al mercado y la acción en 18 meses multiplicó por 4. Y el caso Indra es similar. El caso Indra, el mercado la veía como una compañía mediocre dentro del sector de tecnologías de la información. Los analistas que cubrían el valor eran los analistas del sector de tecnología o consultoría, con lo cual no apreciaban los activos de defensa que tenía la compañía, y además tenía un gobierno corporativo deficiente. Nosotros, sin embargo, ¿qué veíamos ahí? Veíamos un ciclo inversor en la parte de defensa extraordinario, un gobierno corporativo que estaba empezando a mejorar con la última, con el nombramiento de un presidente ejecutivo fuera de la SEPI, y además vimos un equipo directivo que sabía cuál era la prioridad, que era defensa, dónde había que asignar capital, dónde había que hacer las compras y donde claramente comunicó al mercado la estrategia hace ya 2 o 3 años. Pues bueno, yo creo que hemos diseccionado bastante bien vuestra forma de pensar, la importancia de mantener esa convicción, estar preparados para cambiar de opinión, tanto a favor de una compañía como en contra de tenerla en cartera, la importancia de la paciencia para dejar correr los beneficios, como esa paciencia se tiene que apoyar en un ejercicio constante de estar encima de las compañías. Eso es la forma de pensar, ¿no? La forma de gestionar Bestinver Bolsa. Pero esa forma de gestionar te lleva a una cartera, y esa cartera creo que es la mejor manera de terminar o de cerrar el webinar es planteándonos
pues qué perspectivas, ¿no?, que podemos esperar los inversores del mercado ibérico, en concreto de Bestinver Bolsa, a donde nos ha llevado esa forma de pensar, vaya. Pues muy bien, yo no dejaría de coger tus palabras para decir que lo primero que pueden esperar es que sigamos haciendo lo mismo. Sigamos utilizando el mismo método, sigamos logrando identificar y construir tesis fuertes con potenciales altos para componer esas rentabilidades de medio y largo plazo. Eso es lo primero que pueden esperar de Bestinver Bolsa y de este equipo. Lo segundo, y como lo vemos el mercado, es que después de que se haya reducido ese diferencial de valoración que siempre hemos comentado que existía muy fuerte desde España hacia Europa, ahora mismo lo que encontramos es que tenemos un mercado con muchísimo mejores compañías, en donde de una forma general todos los fundamentales posiblemente sean los mejores que hayamos tenido nunca en España, porque tienes una economía fuerte, unas compañías muy fuertes, sólidas, con buena gestión y a valoraciones muy interesantes. Con lo cual, si tenemos buena materia prima y buena metodología, pues pensamos que tenemos todo para que en los próximos años podamos seguir intentando ayudar a componer esas rentabilidades de largo plazo para nuestros clientes. Muy bien, pues nos habéis ayudado, vamos, al menos yo he aprendido mucho, no solamente de la gestión de un fondo de inversión, sino también a la hora de afrontar inversiones individuales. Creo que habéis dado muy buenos consejos para que las personas que nos están viendo puedan gestionar también su cartera de fondos y además de compartir las perspectivas, pues habéis sido muy formativos, ¿eh? Así que, pues nada, muchísimas gracias por venir y muchas gracias a todos ustedes por estar conectados a nuestros webinars. Les emplazo al siguiente que haremos a mediados de abril aproximadamente. Así que, bueno, pues hasta entonces, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pepe.